Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con las clases prácticas. En este caso nos toca la unidad número 13, que se titula Similitud hidráulica y modelos. Cuando uno observa un fenómeno en la naturaleza o quiere cuantificarlo, medirlo, hay tres parámetros que debemos tener en cuenta. Por un lado, la magnitud física en sí, que es la cantidad que vamos a medir. Por otro lado, la dimensión, que define esta magnitud física, que en este caso tenemos dos. Las fundamentales, que definimos, que habíamos visto que era la masa, la longitud, el tiempo y la temperatura, o se podía reemplazar la masa por la fuerza, y aparecían las dimensiones derivadas, que surgían de la relación de las fundamentales, como por ejemplo es el caso de la velocidad, que es longitud sobre tiempo. Y por el otro lado, el otro parámetro que teníamos eran las unidades. ¿En qué unidad medíamos la dimensión? Y hablando de las fundamentales, tenemos el kilogramo para la masa, el metro para la longitud, el segundo para el tiempo y los grados centígrados para la temperatura. O esto depende del sistema de medida que nosotros adoptemos. Si damos un ejemplo, si queremos medir la distancia que tenemos en una manzana, digamos, la magnitud física sería 100, la unidad podría ser metro y la dimensión a medir ha sido la longitud. Aquí tenemos una tabla que nos muestra diferentes las dimensiones de diferentes cantidades con su respectivo símbolo y las dimensiones teniendo en cuenta el concepto de masa, longitud, tiempo y temperatura, o reemplazando por la fuerza. Tenemos algunas, por ejemplo, los ángulos, que son adimensionales, porque es una relación de longitudes. El análisis dimensional es un método que permite reducir el número y complejidad de los valores que intervienen en la descripción de un fenómeno físico dado. Si un fenómeno depende de n variables dimensionales, el análisis dimensional nos permitirá reducir el problema a solo k variables adimensionales, donde generalmente este número de la diferencia entre las cantidad de dimensiones que hay en un problema y las variables adimensionales que voy a obtener son el número de dimensiones básicas independientes con las que cuenta el problema. La ventaja de hacer el análisis dimensional, por un lado, el ahorro de tiempo y dinero, porque reduzco considerablemente la cantidad de ensayos que voy a tener que hacer para estudiar un determinado fenómeno. Y aquí va el ejemplo que se dio en el teórico. Si nosotros teníamos que medir la fuerza, y esta fuerza dependía de la longitud, la velocidad, la densidad y la viscosidad del fluido, experimentalmente teníamos que hacer 10 ensayos para una longitud, 10 ensayos para una velocidad para cada una de estas longitudes, 10 ensayos con diferentes densidad para una longitud y una velocidad, y así sucesivamente, lo que se iba a 10 a la 4 experimentos. Que para hacer esto no alcanza ni el tiempo ni el dinero para estudiar un fenómeno. Además del gasto económico, el tiempo para realizar todos estos experimentos. El análisis dimensional lo que nos permite es generar un grupo adimensional, que yo variaré 10 veces este grupo adimensional, modificando las dimensiones, los factores que influyen grupalmente. Podría variar
conjuntamente la velocidad, la longitud y la densidad en 10 casos diferentes y solamente debería ser 10 ensayos. Otra ventaja es que nos ayuda a pensar y planificar el experimento o la teoría, sugiriendo las variables que deben descartarse. Son muchas las variables que afectan a un fenómeno físico, pero todo depende de la magnitud y el grado de precisión que nosotros querramos alcanzar, será las cuestiones que debamos tener en cuenta. Por ejemplo, ¿será importante tener en cuenta la temperatura en el fenómeno que estoy estudiando? Si en la naturaleza yo voy a tener 25 grados centígrados y en mi laboratorio yo voy a tener 24 o 25 grados centígrados, digamos, ¿afecta este parámetro a mi fenómeno o no lo afecta? ¿Lo tengo en cuenta o no lo tengo en cuenta? Bueno, esto lo hago desde un papel, desde la teoría. Y por el otro lado, me proporcionan las leyes de escalas que pueden convertir los datos obtenidos en un modelo en información importante para un diseño o prototipo. Yo analizo en un modelo a escala mi prototipo y luego paso esos resultados, los analizo en un modelo y paso estos resultados al prototipo con las leyes de escalas que tengo. El principio de homogeneidad dimensional nos dice que si una ecuación expresa correctamente una relación entre variables de un proceso físico, debe ser dimensionalmente homogénea, es decir, que todos sus sumandos deben tener las mismas dimensiones. Y aquí tenemos el ejemplo de la ecuación de caída libre, donde cada uno de los sumandos está en metro, y una que tenemos más cercana en hidráulica, que es la ecuación de Bernoulli, donde por un lado la tenemos esta expresión que tiene un valor constante en metros sobre segundo al cuadrado, y la expresión que más usamos nosotros, donde medimos toda la energía, que decimos la energía geométrica, la energía piezométrica y la energía de velocidad en todo el metro. Por ahí somos insistentes en que hagan el análisis dimensional cuando hagan las ecuaciones y tengan en cuenta las unidades con las que están trabajando, para que se respete este principio de homogeneidad dimensional. Aquí tenemos 4 factores que intervienen en este principio de homogeneidad. Por un lado, las variables dimensionales, que varían en un caso dado y se podrían representarse una en función de otra. En la ecuación de caída libre será S y T, una en función de otra. Todos tienen dimensiones y pueden adimensionarse. Por otro lado, tenemos constantes dimensionales, que aquí está mal escrito, pueden variar de un caso a otro, pero se mantienen constantes en este caso particular. Será el caso de la distancia inicial y la velocidad inicial. Todas tienen dimensiones y pueden adimensionarse. Después tenemos constantes puras, que estas nunca tendrán dimensiones y aparecen de la manipulación matemática, como es el caso de un medio y del 2 de la potencia. Y después tenemos algunas variables físicas adimensionales que no tienen dimensión porque vienen dadas de una relación de cantidad de dimensiones, como es el caso de los ángulos, que los medimos en radianes, o como es el caso de la que nosotros utilizamos, la densidad relativa. Es adimensional porque relaciona dos densidades que tienen las mismas dimensiones y las mismas unidades. Vamos a realizar un ejercicio aplicando el método de las potencias para determinar los grupos adimensionales de la ecuación que habíamos visto en un principio de determinar una fuerza a partir que es función de la longitud, la velocidad, la densidad y la viscosidad. En primera instancia debemos
analizar qué dimensión tiene cada uno de los factores que influyen en la función. La fuerza la medimos en Newton, que es que parte de la relación de kilogramo metro segundo cuadrado. Si vemos las dimensiones de esto y podemos utilizar la tabla también, tenemos masa, longitud y tiempo al cuadrado. La longitud, la distancia en longitud, la velocidad, tenemos la relación de longitud sobre tiempo, la densidad, que aquí aparece lo que apareció una consulta en el foro de la relación entre la densidad y el peso específico. Acá tenemos la densidad en kilogramos sobre metro cúbico, y recordar que es kilogramo masa, por eso la dimensión es masa sobre longitud al cubo. Después tenemos la viscosidad, que es masa sobre longitud por tiempo. O sea, si analizamos, tenemos 5 variables: F, L, U, ρ y mu, y las unidades fundamentales que tenemos en este caso es la masa, la longitud y el tiempo. No tenemos temperatura, no vamos a tener en cuenta la temperatura. El número de grupos adimensionales que podremos formar era la cantidad de variables menos la cantidad de unidades fundamentales que encontráramos. En este caso nos da 2. Si realizamos una función, el producto del método de las potencias, que hace, relaciona las diferentes potencias en un producto, los diferentes factores por un producto de estos a una determinada potencia. Tenemos la función, va a ser una constante por la longitud a una potencia A, por la velocidad a una potencia B, por la densidad a una potencia C, por la viscosidad a una potencia en D. Si reemplazamos cada una de estas parámetros de la función por sus dimensiones, llegamos a esta expresión donde F1, que es fuerza, la tenemos en masa, longitud y tiempo. La longitud en longitud, la velocidad en longitud sobre tiempo a la menos 1. Lo mismo para la densidad y para la viscosidad. Aquí tenemos, ahora sí, lo que debemos hacer es que tenemos los factores que tenemos por un lado en fuerza sean lo mismo que tenemos en el otro término. Entonces deben estar equilibradas la potencia de la longitud, de la masa y del tiempo de un lado y del otro para poder llegar a la igualdad. Entonces, si analizamos cada una de las dimensiones y sus potencias, tenemos por un lado la masa, aquí es 1, su factor es 1. Entonces buscamos en el otro término donde tenemos masa, y tenemos aquí que será C, o sea 1 va a ser igual a C más D. En el caso de la longitud tenemos el factor 1, después lo tenemos en A, en B y en este caso menos D, porque es D por menos 1. Y aquí en C también, menos 3 por C, que es lo que tenemos aquí. Y por el otro lado el tiempo, que aquí tenemos menos 2, va a ser igual a menos B y menos D. Despejando de la primera, tenemos que C igual a 1 menos D. De la última tenemos que B es igual a 2 menos D. Aquí nos tenemos 3 ecuaciones, M, L y T, pero tenemos 4 incógnitas que van a ser A, B, C y D. Necesariamente tenemos que poner alguna de estas expresiones en función de la otra. En este caso se decide
todos en función de D, que es el parámetro, es el factor de la viscosidad. Si reemplazamos, A nos queda igual a menos 2 menos D. Reemplazando en la ecuación número 1 los valores de A, B y C por los que obtuvimos recién, nos queda esta expresión. Y aquí es donde debe aparecer la experiencia de quién va a hacer el experimento y darle un valor a D. Dependiendo del valor que se le dé a D, va a ser la expresión que nosotros a la que lleguemos finalmente. En este caso D le vamos a dar en función de menos 1, porque en nuestra expresión final queremos que D, la viscosidad, nos aparezca en el denominador. Entonces, así dándole el valor de D menos 1, llegamos a esta expresión donde F1 será a la fuerza sobre la densidad por la longitud al cuadrado por la velocidad al cuadrado igual a una función g que relaciona la longitud, la velocidad, la densidad y la viscosidad. Este grupo este conjunto que se forma aquí se conoce como coeficiente de fuerza, como lleva ese nombre el número dimensional, y por el otro lado el número dimensional que logramos aquí se conoce como número de Reynolds. Son parámetros adimensionales que diferentes investigadores han ido obteniendo. Por eso se optó el D igual a menos 1. Si hubiese llegado a otra expresión, si se le daba a otro valor a D, y a su vez si se elegía poner, en vez de dejar todo en función de D, si se elegía poner todo en función en C o B o A. Esto no quiere decir que lo que se ha logrado, a la expresión que se llegue, es incorrecta. Será otro número dimensional y nosotros deberemos analizar si es útil o no es útil, cómo este número dimensional me está relacionando los diferentes factores de la función. Eso se logra con la experiencia que no se puede alcanzar en este curso, pero con diferentes ensayos y con el tiempo, uno cuando va a analizar un experimento va a analizar esto, y hoy día ya tenemos los números adimensionales a los cuales vamos a hacer referencia en nuestro experimento. Ya sabemos que esto es el coeficiente de fuerza y que este es el número de Reynolds, entonces se reduce un poco el problema. Como ejercicio número 2 es determinar una expresión que relacione el caudal. Caudal es función del radio, de la viscosidad y de la variación de presión por unidad de longitud, y se necesita conocer el grupo dimensional que se forma. Este se lo dejo para que lo puedan hacer. Si aparecen dudas, las consultamos en el foro, y este es el resultado de la expresión. Como mencioné anteriormente, hay parámetros adimensionales que ya se han fijado con la experiencia y con diferentes investigadores, y entre algunos que podemos llegar a utilizar nosotros tenemos el número de Reynolds, como la relación entre la densidad, la velocidad, la longitud sobre la viscosidad, que puede estar expresado así, o como la viscosidad cinemática, que es un número que es siempre importante
sea a superficie, el flujo a analizar sea superficie libre o no, y donde se relacionan fuerzas inerciales sobre fuerzas viscosas. Otro número es el número de Freud, que es un número dominante en lo que es flujo a superficie libre, que será muy importante en la segunda etapa de este curso, donde relaciona por un lado las fuerzas inerciales sobre fuerzas gravitacionales. El número de Euler no es tan importante a menos que las caídas de presión sean lo suficientemente grandes para producir cavitación en el líquido. No es algo muy cotidiano en nuestro caso, pero será importante cuando se vea cavitación y golpe de ariete más adelante, donde relaciona fuerzas de presión sobre fuerzas de inercia, fuerzas inerciales. El número de Mach determina los efectos de la compresibilidad en el flujo, que, como hemos mencionado, principalmente nosotros consideraremos el agua incompresible. El número de Weber juega un papel importante si es en el orden de la unidad o menor, lo que ocurre normalmente cuando la curvatura en una superficie es comparable en tamaño a la profundidad del líquido. Esto aparece en las gotas, cuando se hacen análisis de gotas, flujos capilares o modelos hidráulicos, ahí puede llegar a tomar importancia. Y otro parámetro que usaremos dentro de muy poco es la rugosidad relativa, que es una relación entre la rugosidad de un determinado material sobre una de sus longitudes, que podría ser el diámetro. El teorema Pi de Buckingham nos dice que si un proceso físico satisface el principio de homogeneidad dimensional y relaciona n variables dimensionales, se puede describir mediante una relación entre solo k variables adimensionales, y que la reducción j igual a n menos k es igual al máximo número de variables que no puede formar un grupo dimensional entre ellas, y es siempre menor o igual al número de dimensiones fundamentales del problema. Para ver cómo funciona, vamos a hacer un ejercicio y vamos a resolver el ejercicio número 1 aplicando el teorema Pi de Buckingham en vez del método de las potencias. Nuevamente, definir la cantidad de variables que tenemos, que será la fuerza, la longitud, la velocidad, la densidad y la viscosidad, 5 variables. Hacer el análisis dimensional de cada una de las fuerzas, de cada una de las variables, disculpen, que es lo mismo que tenemos en el ejercicio número 1, y tenemos 3 unidades fundamentales. Y aquí el teorema nos dice que el número de reducción será igual a la cantidad de variables que no forman un grupo adimensional entre sí. Si yo relaciono, por ejemplo, la longitud, la velocidad y la densidad, no puedo formar un grupo dimensional entre sí porque, por un lado tenemos la longitud, en estos ambos casos tenemos la longitud, en los tres, pero en la velocidad tenemos el tiempo únicamente y en la densidad tenemos únicamente la masa, que no es algo que compartan las otras variables. Entonces, si nosotros relacionamos estas 3 variables, no formaremos un grupo dimensional. Entonces, estas son las cantidades, en este caso la cantidad de variables que no forman un grupo dimensional sería 3, que es la longitud, la velocidad y la densidad. Entonces el número de grupos adimensionales que vamos a formar nuevamente es 2, es el mismo resultado que habíamos obtenido anteriormente. ¿Qué nos dice el teorema Pi de Buckingham? Para
llegar a una solución. El teorema de Pi relaciona estas tres variables que no forman un grupo dimensional con, para el número pi número 1, con, en este caso optaremos por la fuerza, y para el número pi número 2, las tres variables las relacionamos con el otro parámetro que nos quedó por fuera, que será la viscosidad. Entonces tenemos pi 1 relaciona las tres variables que no forman un grupo con uno de los factores, y el pi 2 las tres variables con el restante, que es la velocidad. Nuevamente relacionamos como el producto de potencias, donde tenemos A, B, C, y para F, en este caso, en vez de llamarlo D, adoptamos directamente 1, porque F es la función que nosotros queremos, es la relación de la cual partimos y queremos que aparezca en el numerador. Nuevamente se hace el análisis de la potencia. Si yo quiero un número, si yo quiero que el resultado de esta función sea un número adimensional, el coeficiente de masa, la potencia de masa, de longitud y de tiempo debe ser 0. Entonces, esta es la igualdad a la que debemos llegar. Si la potencia de masa es igual a 0, buscamos nuevamente dónde se encuentra masa, y en este caso es masa es igual a C, y aquí en la fuerza, si reemplazamos la fuerza por sus dimensiones, tenemos masa por longitud sobre tiempo cuadrado. Aquí tenemos nuevamente una masa, entonces C más 1. Lo mismo hacemos para L y lo mismo hacemos para T. Y nos queda que C igual a menos 1, A es igual a menos 2 y B es igual a menos 2. Y llegamos a la misma expresión que habíamos llegado en el caso anterior, que definíamos este número adimensional como el coeficiente de fuerza. Para el número pi número 2 hacemos el mismo procedimiento, igualando los coeficientes con sus respectivas potencias de un lado y del otro, y llegamos a la expresión que conocemos como número de Reynolds. Tanto por el camino del producto de potencias como el teorema Pi de Buckingham, llegamos al mismo resultado. O sea que esta función puede estar representada como la relación entre el coeficiente de fuerza y el número de Reynolds. Esos son los grupos adimensionales que relacionan. El ejercicio número 4 dice: utilizando el teorema Pi de Buckingham, determinar los parámetros adimensionales en el fenómeno de descarga de un orificio circular practicado en la pared de un recipiente, donde las variables físicas más importantes son, el enunciado ya nos dice las variables: la velocidad del chorro, la diferencia de presión antes y después del chorro, el diámetro, la viscosidad del líquido y la densidad. Aquí debemos aplicar el teorema, se los dejo para que lo resuelvan ustedes, y donde la respuesta es esta relación, que si la ven similar es el número de Reynolds, y este es un número dimensional que ustedes me van a decir cuál es, y aparecen las relaciones antes vistas. Ahora vamos a entrar en lo que es semejanza hidráulica y los modelos. Los modelos son una esquematización de la realidad. Digamos, es cuando nosotros hacemos una casa o un edificio, probablemente hagamos un modelo que será una maqueta, y es una representación de lo que nosotros queremos para nuestro futuro. Puede ser virtual,
como utilizando por ejemplo el SketchUp, o un modelo físico que será una maqueta construida, digamos, con cartón, con madera, etcétera. Y el prototipo es aquello que se va a estudiar en el modelo. Será, como nosotros estamos acostumbrados, será nuestra casa, nuestro edificio. En este caso, además, se van a analizar otras cosas. Entonces, podemos decir que un modelo físico o matemático es una representación simplificada de un aspecto de la naturaleza y en muchos casos de las obras construidas en ella. Esta imagen que tenemos aquí son las compuertas de Yacyretá, y aquí a la derecha tenemos un modelo físico de Yacyretá realizado en el Instituto Nacional del Agua, uno de los laboratorios más grandes de Argentina y casi del mundo. Hoy dijimos que podía ser matemático o virtual, y en este caso es el estudio de el nuevo canal de Panamá, que también se hizo en el INA, donde se hizo un modelo matemático. Digamos, las cualidades, las condiciones que debe tener el flujo en un modelo de ensayo deben ser semejantes a las que vamos a tener en el prototipo, para que se conserven lo que estamos representando. Entonces es importante que los números adimensionales que nosotros tenemos en el prototipo sean los mismos que tenemos en el modelo. Es prácticamente imposible conseguir una semejanza completa, es decir, que todos los números pi se logren esa igualdad. Por eso hablaremos de diferentes tipos de semejanzas. Tenemos por un lado la semejanza geométrica, que se refiere a la dimensión longitud, que esto requiere que la relación de escalas en x, y z sean las mismas. En este caso los ángulos se conservan y las direcciones del flujo se conservan. La orientación del modelo respecto a los alrededores debe ser la misma que tenemos en la realidad. Volvemos al ejemplo de la casa, que probablemente sean lo que tengas más cercano a ustedes. Si nosotros hacemos una maqueta o un modelo virtual de una casa y queremos analizar cómo son las sombras o cómo es la iluminación, y probablemente la debamos plantear o orientar de la misma forma que va a estar en la realidad, si no, las sombras que me va a proyectar van a ser otras, digamos, a eso me refiero. Cuando no se puede mantener la misma relación de escala en x, y z, aparecen lo que se denomina modelos distorsionados. Y aquí aparece el ejemplo que daba el profe en el teórico del río Paraná. Digamos, si nosotros vamos a una representación del río Paraná que tiene un ancho importante y una profundidad de entre 10 y 20 metros aproximadamente, si nosotros nos pasamos en el ancho, nos va a quedar una profundidad de 10 centímetros, por ejemplo, y probablemente sea muy poco práctico. Entonces aparecen los modelos distorsionados. Por otro lado tenemos la similitud cinemática, que acá está mal escrito, que exige en primera instancia la similitud geométrica, y también que la relación entre los tiempos homólogos tengan un valor común. Va a una escala de tiempos. Esto quiere decir que se habla de una escala única de velocidades. Entonces diremos que los movimientos de dos sistemas son cinemáticamente semejantes si partículas homólogas alcanzan puntos homólogos en instantes homólogos.
La exigencia de esta escala de tiempos va a tener consideraciones en números adimensionales como es el número de Reynolds, el número de Mach o el número de Froude, porque aparece el tiempo y aparecen las velocidades. Y por último tenemos la semejanza dinámica, que exige que tengan la misma relación de escala de longitudes de tiempos y a la que le agregamos las fuerzas o masa. Lo primero que debemos cumplir es la semejanza geométrica. Y luego, si existe semejanza dinámica, existirá simultáneamente semejanza cinemática. Y todas las fuerzas en el modelo y en el prototipo guardarán la misma proporcionalidad. La semejanza dinámica dependerá si analizamos flujo compresible, que no será nuestro caso. Los números importantes que deben ser iguales: el número de Reynolds, el número de Mach y la relación de calores específicos. Y en flujo incompresible, si es sin superficie libre, por ejemplo una cañería a presión, el número que debe ser igual es el número de Reynolds. Y si es a superficie libre, caso de un canal, de un río, los números importantes son el número de Reynolds, el número de Froude y el número de Weber si interviene el caso de tensión superficial. Como es prácticamente imposible respetar al mismo tiempo Reynolds y Froude, en este caso, en el flujo a superficie libre, se opta por tener en cuenta el más predominante en el fenómeno estudiado, que en el caso de la superficie libre será el número de Froude. Y aquí les voy a dejar un link de un video que es del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que nos muestra un modelo físico y nos explica que han tenido en cuenta en la construcción de este modelo fijo. Les dejo el link para no perder tiempo aquí. Me hubiese gustado que fuese de Argentina, pero no encontré videos del Instituto Nacional del Agua. Si a alguno le interesa, puede entrar a la página del Instituto Nacional del Agua y no va a encontrar videos, pero va a encontrar publicaciones en PDF de los diferentes modelos que se han realizado a lo largo del tiempo así. Bueno, vamos a hacer un ejercicio teniendo en cuenta modelos y prototipos. Dice: un aceite con viscosidad cinemática de 0,14 fluye en un tubo de 0,76 metros de diámetro a una velocidad media de 2,44. ¿A qué velocidad debería fluir el agua en un tubo de 0,076 metros de diámetro para que exista similitud dinámica? Si la viscosidad cinemática del agua es de 0,01 centímetros cuadrados sobre segundo. Aquí tenemos un modelo de una tubería en la que en el prototipo la realidad tiene un determinado diámetro, pero lo más importante es que va a fluir aceite en él. Y nosotros, en nuestro modelo, vamos a reducir el diámetro y en vez de usar aceite vamos a usar agua. Ya tenemos un cambio de escala de longitudes, pero además tenemos un fluido distinto, lo que va a cambiar la viscosidad y la densidad del flujo que estamos analizando. Lo primero a tener en cuenta es qué número vamos a respetar en nuestro modelo, qué número vamos a relacionar entre el modelo y el prototipo. Hablamos de una tubería, no tenemos flujo, es flujo sin superficie libre. Dijimos que el número importante era el número de Reynolds. Por ende, el Reynolds del aceite prototipo debe ser igual al Reynolds del agua, nuestro modelo. Si reemplazamos el Reynolds por sus valores, que es velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática, o aquí puede aparecer la densidad y acá la viscosidad,
digamos, depende de los datos. Aquí podemos despejar la velocidad del agua, que es lo que deseamos conocer. Entonces tenemos una relación de diámetros, una relación de viscosidades y la velocidad del aceite. Reemplazando por sus valores, llegamos a que la velocidad del agua en nuestro modelo va a ser de 1,74 metros sobre segundo. El otro ejercicio nos va a pedir determinar diferentes cosas para un modelo físico que se va a construir a una escala longitudinal de 1 en 100 de una obra de excedencias, un vertedero, que descargará un caudal de 10.000 metros cúbicos sobre segundos. Pregunta, ¿bajo qué número dimensional se logra una buena similitud dinámica en este modelo? Primero a analizar es, ¿tenemos superficie libre o no tenemos superficie libre? Es un vertedero, es un flujo sin superficie libre, digamos, es un canal o un embalse donde debemos calcular su vertedero. En primera instancia dijimos que en flujo con superficie libre era importante el número de Reynolds, porque siempre es importante, el número de Froude, porque caracteriza al flujo, y el número de Weber si aparecían las tensiones superficiales. Pero al mismo tiempo dijimos que era imposible respetar Froude y Reynolds al mismo tiempo, por lo cual íbamos a tener en cuenta el número que más predominante o más importante en el fenómeno. Entonces, el número dimensional que respetaremos para lograr una buena similitud dinámica en este modelo, que es de flujo a superficie libre, será el número de Froude. Pide determinar la escala de velocidades y cómo llegamos a ella a partir del número de Froude. El número de Froude es igual a la velocidad al cuadrado sobre la gravedad por una longitud. Aquí hago una aclaración, que es que en la filmina donde se presentaron los parámetros adimensionales, aquí aparecía un cuadrado que era incorrecto. Es la velocidad al cuadrado sobre la gravedad por una longitud, característica del flujo. Entonces, el Froude del modelo y del prototipo deben ser los mismos. ¿La gravedad en el modelo y en el prototipo va a ser la misma? Sí, va a ser la misma, salvo que consigamos hacer el experimento en una cámara de vacío de la NASA, que es algo poco probable que podamos lograr. Entonces no tenemos escala de gravedad, esto va a ser 1. En base a eso despejaremos la escala de velocidades como la raíz cuadrada de la escala de longitudes, que si era 1 en 100, quedará que la escala de velocidades es 1 en 10. Después nos dice determinar la escala de caudales y el caudal medio. Este cuadrado aquí no va. Entonces el Froude del prototipo y el Froude del modelo nuevamente deben ser lo mismo. Volvemos a partir de la velocidad sobre la gravedad por la longitud. Nuevamente la gravedad no tenemos escala, es 1. Sabemos la relación que hay entre el caudal y la velocidad, reemplazando la velocidad por la relación que hay en el caudal, que será caudal sobre área, por eso longitud al cuadrado, y de aquí despejaremos el caudal o la relación de caudales, por lo que la relación entre el caudal del modelo y el prototipo, la escala de caudales, será igual a la escala de longitud a las 5 medios. 1 sobre 100, esto nos da 1 en 100.000. Esta es la escala de caudales.
y nos pregunta cuál va a ser nuestro caudal en el modelo. Entonces, si multiplicamos esto por el caudal del prototipo, que nos daba el enunciado que era de 10.000 metros cúbicos sobre segundos, el caudal del modelo es 0,1 metros cúbicos sobre segundo, o más fácilmente 100 litros sobre segundo. ¿Por qué es importante el caudal del modelo? Porque nosotros vamos a tener que tener un sistema de bombeo que nos permita representar esto. Digamos, nosotros necesitamos tener un equipo de bombeo que nos alimente 100 litros sobre segundo en nuestro modelo. Después nos pide determinar la escala de fuerzas. Por la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. La masa la podemos calcular como la densidad por el volumen. La densidad por la gravedad es el peso específico por el volumen. O sea que tendríamos la escala de peso específico por una escala de la escala longitudinal. Si en modelo y prototipo vamos a usar agua, la escala de peso específico es 1. Y nos queda que la escala de fuerzas es la escala de longitud elevado al cubo. Entonces es 1 en 1.000.000. Y por último nos preguntas que si por cuestiones de espacio debemos cambiar la escala longitudinal, en vez de que sea 1 en 100, que sea 1 en 150. ¿Cuál va a ser el caudal que vamos a tener en el modelo? Entonces, retomando la ecuación que habíamos logrado anteriormente, el caudal del modelo será el caudal del prototipo por la escala de caudales. Llegamos a que el caudal del modelo para una escala longitudinal de 1 en 150 es de 36,29 litros sobre segundo. Se redujo considerablemente, por un lado el espacio físico, porque cambiamos la escala longitudinal, y por el otro lado la capacidad de bombeo que vamos a necesitar. Hasta aquí todo por hoy. Como siempre digo, estamos a disposición en el foro para las consultas que vayan surgiendo, y recuerden que les dejo el video para quienes les interese ver cómo se ha realizado un modelo físico en un importante laboratorio de América. Saludos.